Muy buenas noches a todos. Esta noche vamos a leer Romanos capítulo 12, desde el versículo 3. Romanos 12, 3. Dice así la palabra de Dios. Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más autoconcepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. De la manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y hasta aquí vamos a dejar la lectura por ahora. Bueno, hermanos, estamos ya en la sección práctica de Romanos y estamos ahora considerando el aspecto práctico del Evangelio. Y en este libro, esta carta de Romanos, y hemos estado o hemos aprendido que la salvación de Dios es tan grande, tan sublime. Por medio de la obra de Cristo y hecha en la cruz del Calvario, Dios en su gracia justifica, declara justo al pecador que cree en su Hijo Jesucristo y al mismo tiempo lo santifica y lo aparta para sí mismo, para que el creyente ahora pueda dar gloria al Señor. Y también en la obra de Cristo en la cruz, realizada en la cruz del Calvario, Cristo también nos consiguió y el aspecto último de la salvación que es la gloria. Cuando nosotros seremos glorificados, estaremos para siempre en la gloria y completamente libres, salvados de todos los aspectos del pecado. Y ahora, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el Señor Jesucristo, ahora en esta sección práctica, nosotros ahora podemos vivir por la gloria de Dios. Realmente, la vida del cristiano es ahora para la gloria del Señor, para que el Padre sea glorificado en nosotros. Su justicia manifestada por medio de nosotros. Su gloria y reflejada en nuestras vidas como hermanos. Entonces, comenzamos este capítulo y meditando o considerando las misericordias de Dios. Y en base de las misericordias de Dios, el creyente se presenta a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y luego el proceso de ser transformado y comienza en la vida del cristiano. Y sucede a la medida que el cristiano está leyendo y meditando en la palabra y poniéndola en práctica. Se llama transformados por la renovación del entendimiento, Romanos capítulo
12, versículo 2. Y también en el proceso de ser transformados con la mente, los pensamientos renovados, ahora nosotros podemos y probar, ver la voluntad de Dios realizada en nuestras vidas. La palabra de Dios y la voluntad de Dios están bien relacionadas. Por medio de la palabra de Dios, nosotros como hijos de Dios podemos saber y hacer la voluntad de Dios. Pero donde comenzamos esta noche, el cristiano y a la luz de la fe y la gracia que le ha, perdón, que ha recibido, él tiene una evaluación correcta de sí mismo. Él reconoce, entiende que todo es por la gracia de Dios. Y la vida cristiana es una vida de fe. Y en el contexto, ahora el Espíritu Santo, Pablo guiado por el Espíritu Santo, toca el gran tema de los dones espirituales. Y hermanos, Dios en su soberanía da dones a las iglesias, a las asambleas locales, yo creo, según las necesidades que hay en cada asamblea local. Entonces, a veces nosotros y pensamos que nos hace falta algo, o si solamente tuviéramos otros dones. Yo creo que en una asamblea compuesta de algunos hermanos, hay dones suficientes para la edificación mutua de todos sus hermanos y que formen parte de tal asamblea. A veces se hace la pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es mi don? Bueno, hermanos, en una asamblea, el hermano, el creyente que en serio quiere saber, debe involucrarse en la vida de la asamblea. Involucrarse en la vida de la asamblea es mucho más que simplemente asistir a las reuniones. Es estar involucrado en la vida de los hermanos. Es estar interesado en su bienestar. Es reconocer que somos miembros del cuerpo de Cristo y como tales somos miembros los unos de los otros. Entonces existe en una asamblea o en la familia de Dios, hay esta intimidad, esta relación tan íntima. Somos miembros los unos de los otros por el hecho de que todos nosotros somos miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y yo creo que con demasiada frecuencia, lamentablemente, este es algo que muchos tal vez y sepan en la cabeza, pero no ha llegado al corazón, ni a los pies. Entonces, por un lado, los hermanos
y que quieren y usar sus dones, quieren saber y cuáles son. Por un lado, ellos deben involucrarse en la vida de la asamblea. Por otro lado, los hermanos ancianos deben darles a los hermanos el tiempo y suficiente y las oportunidades para descubrir y desarrollar y usar sus dones. Pero por encima de todo, el hermano, los hermanos en la asamblea deben estar allí para servir, para ayudar a los demás, para ayudar a sus hermanos en su vida y en todos los aspectos de su vida. Pero nuestro Dios en su soberanía da a los hermanos los dones espirituales que son necesarios para la edificación, la consolación y exhortación mutuas de los hermanos en una asamblea. Entonces, todos los hermanos están involucrados. Si yo me mantengo sentado a la ribera y nunca entro en el río, de nada sirve. De nada sirve. Y muchos están contentos de llegar, de sentarse, de escuchar, pero hasta aquí y no más. Eso no sirve. No es para el bien ni de los demás, ni del hermano mismo. A la medida que un hermano usa sus dones para ayudar a sus hermanos, él también será grandemente ayudado. ¿Por qué? Porque somos miembros del ¿qué? Del mismo cuerpo. Del mismo cuerpo. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros y ayudamos a nuestros hermanos, nosotros también somos edificados, bendecidos. Tal vez indirectamente, sin embargo, bendecidos. Y si pudiéramos entender esto, realmente seríamos ayudados mucho en nuestras vidas personales y en la vida corporal de la asamblea. Ya hemos hablado del don de la profecía, pero dice aquí el versículo 7, si del servicio en servir. Sabemos, hermanos, que todos hemos de servir en la asamblea, pero Dios también da dones espirituales de servir, o sea, Él pone en el corazón de algunos hermanos, de ciertos hermanos, el deseo de ayudar a los demás, de estar atento a sus necesidades y de usar sus dones y sus recursos para servir, para ayudar a los demás. Entonces, por un lado, todos nosotros estamos para servir. Pero por otro lado, hay hermanos dotados con este don de servir a los demás. Pero estamos para servir y no para ser servido. Vamos a buscar 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4.
Según 1 de Pedro capítulo 4, los versículos 10 y 11, los dones están divididos en dos grupos: los dones de habla y los dones de servir. Y dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno. Entonces, hermanos, el mensaje es muy personal, es para cada uno. Cada uno según el don que ha recibido. Hermanos, nunca debiéramos esperar o desear, más bien, tener el don que otros tienen. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que nos da los dones que recibimos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los que, a los otros. Dice 1 de Corintios acerca del amor, el amor nunca busca lo suyo. Pero dice, ministro a los otros como buenos administradores, mayordomos. ¿De qué? De la multiforme gracia de Dios. Una vez, hermanos, Dios quiere que nosotros comprendamos que todo es por su gracia. Y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hermanos, no estamos para hablar de cosas del mundo, de las historias, de los cuentos del mundo. La Biblia, la palabra de Dios, no necesita el apoyo de los cuentos mundanos. Si quieres ilustrar algún punto del Nuevo Testamento o una doctrina, hay muchísimas ilustraciones en el Antiguo Testamento. Un ejemplo, Abraham y Isaac. Los dos fueron juntos. Abraham dice, vamos a adorar. Un ejemplo, una ilustración del Padre y del Hijo en la gran obra redentora. La Pascua, otra ilustración. Entonces, dice, hable conforme a las palabras de Dios. No estamos para citar Josefo o los historiadores del mundo o los historiadores bíblicos. No, no, no. La palabra de Dios es suficiente en sí misma. Dones de habla. Pero dice, si alguno ministra, dones ya de servicio. Ministre conforme que al poder. Entonces, es Dios que nos da su palabra. Si tenemos dones de enseñar o de exhortar. Pero si tenemos dones de servir o de repartir o de hacer misericordia, ¿cómo lo hacemos? Conforme al poder de Dios. Y Dios en todo su poder, ¿dónde vive? En nosotros. Entonces, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenecen
la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, podemos decir que hay tres personas involucradas en el uso de los dones. Es el hermano que tiene el don. Él usa su don para la edificación de otros hermanos. Y al usar su don para edificar el hermano es para la gloria de Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces, hermanos, no tenemos que, o no podemos jactarnos por nada en absoluto, porque todo es por la gracia de Dios, todo. La salvación, el servicio, todo por la gracia de Dios. Entonces, si regresamos a Romanos capítulo 12. Y dice, si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Los hermanos que tienen el don de enseñar y son capaces de meditar en la palabra, de entenderla y de compartirla con los demás, de instruir al pueblo de Dios en las cosas del Señor y aplicarla, la palabra de Dios, a la vida de los oyentes, de los creyentes en este caso. Pero los hermanos dotados capacitados para enseñar, son los hermanos que están dispuestos de pasar horas a solas escudriñando las escrituras. Ellos ya con la ayuda del Espíritu Santo nos pueden exponer el significado de los pasajes, de los versículos de la palabra, para que nosotros las podamos entender y poner en práctica en nuestras vidas. Los hermanos que tienen el don de exhortar son los hermanos que nos estimulan a llevar vidas santas y piadosas, de no meternos en las cosas del mundo, de no conformarnos a lo que está pasando en el mundo, sino de vivir para la gloria del Señor, vivir para la ayuda de los hermanos. Ellos nos exhortan, nos estimulan, si quieres, nos inciten, nos provocan en el sentido bueno. Y dice, el que reparte con liberalidad. Una vez más, todos nosotros como cristianos debemos apoyar y a la asamblea debemos apoyar la obra del Señor con nuestro dinero. Pero al mismo tiempo hay hermanos dotados que tienen el don de dar gracias hermano, el don de compartir sus recursos materiales con los demás. ¿Y cómo lo hacen? Con generosidad, con simplicidad. Pero ese es el don que ellos tienen. Hermanos, vamos a tomar tiempo ahora para reconectarnos.